El siguiente caso para poder aplicar la ley de los cosenos es cuando nos estén dando dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, dados dos lados y el ángulo comprendido entre ellos de un triángulo, podemos usar la ley de los cosenos para hallar el tercer lado. A continuación recurriremos a la ley de los senos para encontrar otro ángulo. No necesariamente necesito utilizar esta técnica. Hay ocasiones en que lo más conveniente es utilizar simplemente la ley de los cosenos para evitarnos el caso ambiguo de la ley de los senos. Entonces, si utilizamos esto de utilizar primero la ley de los cosenos y después la ley de los senos, entonces va a ser siempre mejor determinar el ángulo opuesto al lado más corto, ya que siempre va a ser agudo. De este modo vamos a evitar la posibilidad de obtener dos soluciones cuando se resuelva una ecuación trigonométrica que comprende ese ángulo, como se ilustra en el siguiente ejemplo. En este caso, el ejemplo me pide: calcula las partes restantes del triángulo si A vale 5, C vale 8 y B vale 77. Observemos que nos están dando entonces dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por lo tanto, puedo aplicar la ley de los cosenos. Entonces, como ves el ángulo entre los lados A y C, comencemos por calcular el lado B. Utilizando nuestra forma estándar de la ley de los cosenos, entonces yo tengo que b cuadrada debe ser igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos el doble producto de 5 por 8 por el coseno de 77. Resolviendo esas operaciones, yo tengo que b cuadrada es aproximadamente 71.039, es decir, que b debe ser igual o aproximadamente 8.4263. Entonces ya estoy en condiciones de encontrar el resto de los ángulos. Observemos que entonces ahora ya conozco los tres lados de mi triángulo. Si yo utilizo nuevamente la ley de los cosenos para encontrar el resto de los ángulos, en su forma, utilizando la fórmula alternativa, entonces yo tengo que el coseno de A debe ser aproximadamente 0.8159. Despejando A, yo tendría que ese ángulo debe ser igual a 35.3235 y de manera análoga la puedo encontrar el valor de C. Entonces tendría en su forma estándar, en su forma alternativa más bien, que el coseno de C debe ser aproximadamente 0.3797 y si yo despejo C, tengo que C debe ser igual a 67.6848 grados. Entonces, para poder comprobar que los resultados que yo encontré son correctos, entonces yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, podré yo sumar el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B y me debe de dar aproximadamente 180 grados. Otra técnica para ver, voy a encontrar el valor de C, pues es esa, que como ya tengo dos ángulos conocidos, entonces a 180 le resto esos dos para poder encontrar el tercer ángulo. Y con eso podré encontrar el ángulo C. Decíamos, si yo sigo eh, la sugerencia de cómo resolver este triángulo, entonces podré yo utilizar la ley de los senos. Si yo utilizo la ley de los senos, entonces, de acuerdo a las observaciones que se hicieron anteriormente, podemos encontrar el ángulo A, puesto que el ángulo opuesto al lado más corto es el lado A. Aplicando la ley de los senos y sustituyendo mis valores, yo tendría que 5 sobre el seno de A es igual a 8.4263 sobre el seno de 77 igual a 8 sobre el seno de C. Entonces ahí ya tengo mi columna que está completa. Si me interesa el valor de A, pues entonces utilizo esta proporción para poder despejar el seno de A. Y entonces tendría que seno de A es igual a 0.5782. Y aquí es en donde empiezan los problemas para poder encontrar el valor de A. Como yo sé que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante, entonces tengo dos posibilidades y tengo que empezar a descartar cuál de ellas no va a ser solución de mi
de mi triángulo. Entonces decimos, como seno es positivo tanto en el primero como en el segundo cuadrante, tenemos dos posibles valores. Para el caso del primer cuadrante tengo que A vale 35.32 y para el caso del segundo cuadrante tengo que A vale 144.67. ¿Cuál de los dos voy a tomar? Como ya sé que B es el lado mayor y obtuve que B es un ángulo agudo, entonces yo puedo asegurar que A también debe ser agudo. No es posible que el lado mayor sea agudo, el lado mayor, perdón, tenga correspondiente un ángulo agudo, que entonces A tenga que ser un ángulo obtuso, porque sería algo incongruente. Por lo tanto, puedo asegurar que A debe ser el ángulo de aproximadamente 35 grados. Y entonces, para poder encontrar C, pues utilizo el hecho de que la suma de los ángulos interiores es 180, y entonces tengo que C debe ser igual a 67.6755 grados. Entonces ya observamos nuevamente que lo complicado de utilizar la ley de los senos es que puedo tener los casos ambiguos, y de ahí que se recomienda mejor utilizar siempre la ley de los cosenos para este tipo de ejercicios, para estos tipos de dos casos, cuando me estén dando eh, tres lados y dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, para evitarnos estos casos ambiguos. Entonces veamos otro ejemplo donde me dice que encuentre los ángulos restantes y el lado restante del triángulo de esta figura. Me dicen que tengo el lado B, el lado C y el ángulo comprendido entre ellos. Aplicando la ley de los cosenos, para poder encontrar A, yo tengo que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 por B por C por el coseno de A. Sustituyo mis valores y tengo que A cuadrada debe ser aproximadamente 29.2375. Despejando A tengo que A es aproximadamente 5.4072. Entonces voy a utilizar la ley de los cosenos para poder encontrar el resto de los datos, el ángulo B y el ángulo C. Para poder encontrar el ángulo B, yo ya tengo que voy a utilizar entonces esta proporción y despejo el seno de B, y entonces tengo que seno de B debe ser igual o aproximadamente 0.7034. Despejando B, tendría yo que tengo dos posibilidades nuevamente. ¿Por qué tengo dos posibilidades? Porque sé que el seno de B es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, de esas dos posibilidades yo tengo que B puede ser 44.7 para el caso del primer cuadrante y para el caso del segundo cuadrante debe ser 135.3. ¿Cuál de los dos voy a tomar? Observemos que C es el lado más grande. Entonces, si yo tengo que B vale 44.7, puedo concluir que C debe valer 110.3. Si B vale 135.3, entonces puedo ver que C debe valer 19.7. Por lo tanto, lo que decíamos, como C es el lado más largo del triángulo, entonces C debe ser el ángulo más grande del triángulo. Por lo tanto, no puede ser que C valga 19.7. Entonces puedo concluir que C debe ser el ángulo de 110.3 grados.